En medio del caos desatado por el conflicto entre Israel y Hamás, el panorama global ha alcanzado un punto crítico. La preocupación en Occidente se ha intensificado debido a los actos terroristas perpetrados por los representantes de Irán en Oriente Próximo. A pesar del respaldo de Estados Unidos y el Reino Unido a la guerra de Israel contra Hamás, ambas potencias adoptaron medidas rigurosas para frenar las acciones de los apoderados iraníes. Mientras Israel lanzaba sus ataques en Gaza, las fuerzas de Hezbollah, el proxy libanés de Irán, y los rebeldes Houthíes, su proxy yemení, hostigaban al ejército israelí. La gestión exitosa de dos frentes por parte de Israel tomó un giro inesperado a finales de noviembre, cuando los rebeldes Houthíes atacaron barcos civiles en el Mar Rojo. Estos ataques, ignorados en gran medida por Occidente y Oriente durante las ofensivas israelíes, alteraron drásticamente el equilibrio comercial y económico mundial, forzando a Estados Unidos y el Reino Unido a intervenir. A pesar de las advertencias reiteradas por parte de los militares estadounidenses y británicos, los rebeldes Houthíes persistieron en sus ataques, llevando a ambas potencias a bombardearlos durante una semana. Buques de guerra, submarinos y cazas estadounidenses y británicos atacaron lanzaderas de misiles, arsenales subterráneos y de superficie, y eliminaron a numerosos rebeldes Houthíes, incluyendo a varios de sus líderes. Mientras la región observaba con atención, la pérdida significativa de fuerza por parte de los Houthíes debilitó el respaldo regional de Irán a sus aliados. Aunque Irán no intervino directamente en el conflicto, sus intentos de distracción en Pakistán, Irak y Siria resultaron infructuosos. Pakistán, por su parte, respondió con fuerza al purgar a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, debilitando aún más la posición de Irán en la región. Desesperado y acorralado, Irán se encontró enfrentando dos golpes cruciales. Por un lado, Estados Unidos y Gran Bretaña sofocaron a los Houthíes en Yemen, y por otro, la entrada en escena de Pakistán obligó a Irán a retirarse por completo. Además, uno de los golpes más contundentes contra los praxis iraníes provino de Israel, que no solo luchó directamente en dos frentes, sino que también tomó medidas decisivas para desmantelar la organización de Yahya Sinwar, eliminando a varios altos mandos iraníes en el proceso. En el turbulento escenario del conflicto entre Israel y Hamás, Gaza se erige como epicentro tanto de los inicios como del desenlace de la contienda. En paralelo, las Fuerzas Armadas israelíes ejecutaron una operación ultrasecreta que logró la eliminación de uno de los principales líderes de Hamás, Yahya Sinwar. Este acontecimiento volvió a poner en el foco la geografía israelí, revelando la intrincada trama que teje las operaciones para desmantelar las ambiciones de Irán en la región. Para comprender a fondo las complejas maniobras que llevaron a la caída de Yahya Sinwar, líder de Hamás, es crucial adentrarse en las operaciones israelíes en la Franja de Gaza y descifrar el enigma de las conexiones subterráneas que caracterizan la región. La batalla entre Israel y Hamás se encuentra en su etapa final, gracias al descubrimiento de redes de inteligencia en la Franja de Gaza y a la resolución de las incógnitas de los entramados subterráneos. El camino para llegar al líder máximo de Hamás implicó un arduo trabajo por parte de los servicios de inteligencia interior y exterior de Israel, así como las unidades de combate de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. Estas fuerzas intensificaron operaciones contra los colaboradores más cercanos a Sinwar, demoliendo más de la mitad de la extensa red de túneles que se extiende por 500 kilómetros en la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto. Dichos túneles sirven como refugio para altos cargos de Hamás, comandantes de campo, información de inteligencia, armas y material militar. Se presume que Sinwar se encuentra oculto en una de las ramificaciones del intrincado sistema de túneles en el sur de Gaza. Las IDF han llevado a cabo incursiones en diversas direcciones con el objetivo de capturarlo. A pesar de sus evasiones anteriores, las IDF han logrado socavar las capacidades operativas y de inteligencia de Hamás mediante la captura de colaboradores cercanos y la obtención de información crítica sobre la organización. Recientemente, las IDF llevaron a cabo una operación sorprendente en la Franja de Gaza, anunciando la captura de Bilal Nofal, un alto cargo de Hamás responsable de interrogar a presuntos espías del grupo terrorista en la región. La colaboración del servicio de inteligencia Shin Bet fue fundamental para la eliminación de Nofal, y la operación se ejecutó con la participación de la Fuerza Aérea Israelí. Nofal, quien desempeñó un papel crucial en el desarrollo de metodologías de investigación y aprendizaje de la organización, se convirtió en un eslabón esencial en la cadena que lleva hacia la desarticulación de Hamás y sus conexiones con Irán. La trama se complica aún más con la muerte de un alto operativo de Hamás, dejando a la organización terrorista tambaleándose en su capacidad de estudio y crecimiento. Esta operación clandestina, destinada a diezmar la red de inteligencia de Hamás, surgió en respuesta al lanzamiento de 50 cohetes contra Netivot, una ciudad en el sur de Israel. Tras el audaz ataque, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, lograron rastrear con éxito el punto de lanzamiento en la Franja de Gaza, descubriendo 3 lanzaderas, cada una cargada con 10 barriles, algunos de ellos conteniendo misiles. Las IDF actuaron con rapidez para destruir el complejo y las lanzaderas, neutralizando así futuras amenazas.
En una ofensiva continua, las IDF rodearon el sur de Gaza, llevando a cabo operaciones selectivas contra las altas esferas de Hamás. En la ciudad de Han Yunis, soldados de élite realizaron incursiones en el cuartel general del comandante del Batallón Sur, revelando cámaras de vigilancia, armas, munición y granadas pertenecientes a Hamás. Las tropas israelíes examinaron las cámaras capturadas antes de destruirlas, según informaron las IDF. Esta incursión fue solo una de las muchas operaciones exitosas realizadas en Han Yunis, como lo indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel en una declaración conjunta con el Servicio de Seguridad de Israel, Shin Bet. En un giro inesperado, Makin Abdallah Abu Fan, subdirector de propaganda de la Yihad Islámica Palestina, fue blanco y perdió la vida en un ataque del ejército israelí. Mientras las operaciones de las IDF se desarrollaban, un equipo terrorista intentó un tiroteo a corta distancia pero fue completamente aniquilado. Previamente a la incursión contra las cúpulas de Hamás en Han Yunis, las IDF también dispararon contra diversos focos terroristas en las proximidades, incluido el cuartel general de la Yihad Islámica Palestina. En medio de estos eventos, se está desmantelando sistemáticamente cada una de las redes de inteligencia y operativas de los grupos terroristas Hamás y Yihad Islámica Palestina. Hamás se encuentra acorralado en el asentamiento de Han Yunis, convirtiéndose en uno de los principales objetivos operativos de las fuerzas de defensa de Israel. La complejidad de la trama se intensifica mientras las IDF avanzan estratégicamente, desafiando y neutralizando las amenazas terroristas en múltiples frentes. Tras un audaz ataque a las fuerzas israelíes, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, detectaron la presencia de 3 terroristas en Han Yunis, quienes intentaron escapar a un edificio después de disparar morteros a los soldados. En respuesta, las FDI desplegaron un helicóptero de combate para neutralizar eficazmente a los 3 terroristas. Este episodio marcó solo uno de los frentes en los que Hamás se enfrentó a las fuerzas israelíes, ya que la lucha se extendió tanto en el sur como en el centro de la Franja de Gaza. En las afueras de Sheikh Eiling, en el centro de Gaza, 2 terroristas reconocidos fueron atacados por tropas de las FDI. Con la colaboración de un caza de la Fuerza Aérea Israelí, FAI, los miembros designados de Hamás fueron eliminados con éxito, y la operación resultó en la incautación de numerosas armas en la zona. La respuesta coordinada destacó la capacidad de las FDI para adaptarse y responder rápidamente a las amenazas. La franja costera de Gaza también fue escenario de incidentes notables, donde las fuerzas navales de las FDI llevaron a cabo bombardeos a gran escala para destruir los recursos de Hamás. La colaboración entre las fuerzas terrestres, aéreas y navales resultó en bajas significativas para Hamás, según informes. Estos ataques aéreos lograron eliminar cientos de objetivos estratégicos de Hamás, subrayando la determinación de Israel en la lucha contra el terrorismo y la protección de sus ciudadanos. Más allá de la Franja de Gaza, las operaciones antiterroristas se intensificaron en Cisjordania, donde Hamás ostenta su influencia más fuerte. Recientemente, se ha revelado que el jefe de la infraestructura terrorista en Nablus fue eliminado en una operación conjunta llevada a cabo por las FDI y el Servicio de Seguridad de Israel, Shin Bet. Estos eventos destacan la amplitud y la complejidad de las acciones emprendidas por Israel para contrarrestar las amenazas terroristas provenientes de Hamás, subrayando la determinación del país en la defensa de su seguridad y la de sus ciudadanos.